Estamos en Espíritu Canal, último día del mes, 30 de junio 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, solo podemos amar lo que conocemos y dar lo que solamente tenemos. Permítenos conocerte más para amarte más, llenar nuestra vida y nuestro corazón de ti, para tener a manos llenas y llegar al cielo, sin nada, por darle todo a los hermanos necesitados. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, nosotros mismos queremos entregarnos a ti, Señor. Que así sea. Bienvenidos en esta hermosa mañana de miércoles en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Vaya que este Evangelio de San Mateo nos llama mucho la atención. Primero, que Jesús se encuentra con 2 endemoniados, 2 personas que están posesas del enemigo y tienen muchos demonios en su interior. Jesús, al verlos, los hace temblar, y empiezan incluso a pedirle, a rogarle: déjanos salir hacia esos cerdos si es que nos vienes a expulsar. El demonio le tiene un terror, un pavor a Jesús. Por lo tanto, si estamos tomados de la mano de Cristo, Satanás no puede nada con nosotros. Podemos vencer las tentaciones, podemos estar en su gracia. Conviene, ¿verdad? Es cuestión de lógica. Si consagramos nuestra libertad al enemigo, pues se nos manifiesta en la vida. Si consagramos nuestra libertad a las manos de Cristo, también con sus bendiciones se nos manifiesta en la vida. Pero una de las cosas interesantes es que dice: está bien, les da permiso de ir a los cerdos. En el contexto de la Biblia, el animalito cerdo, sabemos, es un animal impuro, que corresponde al pecado. Recordemos también al hijo pródigo que quería comerse las algarrobas que comían los cerdos. Un animal que está generalmente en la podredumbre, en el lodo, en la porquería. Por eso se le dice puerco. De esa manera, entonces, quiere decir lo más insalubre, lo más bajo, que el hombre puede llegarse a convertir peor que un animalito de estos. En sus pensamientos, en sus acciones, lo sabemos, la humanidad puede llegar a ser perversa, terriblemente corrupta, y también corromper. ¿Qué es lo que viene a continuación? Se avientan hacia el lago y mueren. El agua del lago, el agua del mar, que corresponde también bíblicamente al mal, porque Jesús pasa por encima de las aguas del mar. Signos interesantes para la palabra de Dios, interesantes en su cometido y en su realidad. Pero aquí lo curioso es que los habitantes empiezan a correr a Jesús de ahí. No quieren tener ningún problema, prefieren que se vaya. ¿Cuántos hermanos están, dicen ellos, felices sin Cristo? Están contentos bebiendo su cerveza cada fin de semana, viviendo en el adulterio, viviendo en el pecado, y prefieren que no haya nadie que les diga qué hacer ni cómo hacerlo. Prefieren decirle a Jesús: vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí.
Aquí no queremos exorcismos, ni expulsión de demonios, ni problema de ningún tipo. Déjanos vivir solos. Déjanos hacer nuestra vida como el adolescente que le dice a sus padres, déjame vivir, tú ya viviste. Déjame equivocarme, ¿verdad? Dicen así con mucho garbo. Pues esos son los errores que los seres humanos cometemos. Y el peor error es ese, expulsar a Cristo de nuestra vida y de nuestro corazón. Cuando esto acontece, pues viene la hecatombe, el fracaso final del ser humano. Reflexionemos si en nuestra vida y en nuestros pecados sobre todo hemos expulsado a Cristo de nuestro camino, de nuestra vida, sobre pretexto de que no somos dignos, pero continuamos en el pecado. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, que nos han pedido mucho, ¿es cierto que la iglesia prohíbe hacer yoga? El hombre de hoy, hermanos, imbuido en una ciudad, se siente literalmente aplastado por miles de estímulos sensoriales que a la larga lo enajenan, lo sacan de sí mismo, lo sumergen en el aturdimiento. Por eso buscamos métodos de meditación o relajación como el yoga. Pero, ¿qué opina la Iglesia Católica del yoga? El tema es de suyo controvertido, no es fácil de explicar. Pues hay quienes que solo con escuchar ese nombre del yoga lo satanizan y dicen, no, nada que ver. Hay otros, en cambio, que intentan hacer compatible ese estilo de meditación con el cristianismo. Hemos escuchado una transformación en el nombre llamándolo yoga cristiano. La Iglesia Católica, concretamente en su magisterio, no ha dicho absolutamente nada, no ha hecho alguna pronunciación como tal de condena o de prohibición o de aceptación. Sin embargo, hay algunos documentos que nos orientan para discernir el uso en nuestra vida ordinaria. Partamos del hecho de que el yoga no es simplemente una serie de posturas o ejercicios para el cuerpo, por mucho que tratemos de separarlos. El yoga viene inmerso dentro de un paquete llamado hinduismo. Esta religión tiene una visión del mundo y de la persona abiertamente diferente al cristianismo. Como punto central para el cristianismo, la oración es un camino de unión con Dios, de divinizar lo humano, de relacionarnos con una persona que nos ama y a la que buscamos amar en un diálogo profundo. El riesgo que corremos es hacer de nuestra vida de fe un licuado de diversos elementos, una mezcolanza o sincretismo peligroso, en donde nuestra felicidad o nuestra relación con Dios la hacemos depender de métodos o posturas sin las cuales no se podría alcanzar la meta. Como explica la Iglesia, estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deben ser continuamente examinadas con un cuidado, discernimiento de contenidos y de métodos, para evitar la caída de un pernicioso sincretismo. Esto lo podemos observar en la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de meditación cristiana desde el año 1989 en su numeral 12. Lo podemos buscar en internet. Estos puntos y la conciencia deberá ayudarnos a tomar decisiones si vale o no vale la pena usar el yoga. De cualquier manera debemos de tener bien claro y con toda la tranquilidad y paz de discernir, de observar con claridad si tal o cual ejercicio, meditación, situación están llevándome a quitar el amor de Cristo. Están reduciendo mi oración, están reduciendo mi contacto con la fe. Hay que checarlo, que no sea una situación que quite la presencia de Dios, porque volvemos otra vez a la idolatría. No tiene que quitar nuestra presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Para lograr nuestra meditación, invitar a cada hermano a buscar y conocer mejor la gran riqueza de métodos de meditación y expresiones que tiene la Iglesia Católica. Hermanos, con santa paz en el tema de hoy. En la rola del alma, el tema es Mártires de Cristo. Y esta rola corresponde al grupo musical del Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos. Vamos a escuchar a estos chavos hambrientos del amor de Dios y que están en preparación a ser futuros sacerdotes. Dios les conceda
este regalo, esta bendición y ministerio en su vocación sacerdotal. Mártires de Cristo, interesante propuesta. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Bien, santos y conversos, los primeros mártires de la Santa Iglesia Romana es una memoria litúrgica hoy 30 de junio. Primeros mártires de la Iglesia Católica de Roma, santos protomártires de la Santa Iglesia Romana que, acusados de haber incendiado la urbe por orden del emperador Nerón, curioso porque el que la incendió fue él, como siempre le echan la culpa al pueblo, unos fueron asesinados después de crueles tormentos, otros cubiertos con pieles de fieras entregados a los perros rabiosos, y los demás tras clavarlos en cruces quemados para que al caer el día alumbrasen la oscuridad. Eran todos discípulos de los apóstoles y fueron las primicias del martirio que la Iglesia de Roma presentó al Señor en el año 64. La celebración de hoy, introducida por el nuevo calendario romano universal, se refiere a los protomártires, es decir, los primeros mártires de la Iglesia de Roma, víctimas de la persecución de Nerón, después del incendio de Roma que tuvo lugar el 19 de julio del año 64. ¿Por qué Nerón persiguió a los cristianos? Nos lo dice Cornelio Tácito en el libro 15 de los Anales. Como corrían voces que el incendio de Roma había sido doloso, Nerón presentó como culpables, castigándolos con penas excepcionales, a los que, odiados por sus abominaciones, el pueblo llamaba cristianos. En tiempos de Nerón en Roma, junto a la comunidad hebrea, vivía la pequeña y pacífica de los cristianos. De ellos, poco conocidos, circulaban voces calumniosas sobre ellos. Y entonces Nerón descarga una condena terrible, suplicios, acusaciones que se les había hecho. Por lo demás, las ideas que profesaban los cristianos eran un abierto desafío a los dioses paganos celosos y vengativos. Los paganos, recordará más tarde Tertuliano, atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier flagelo. Si las aguas del Tíber se desbordan e inundan la ciudad, si por el contrario el Nilo no se desborda ni inunda los campos, si hay sequía, carestía, lluvia, peste, terremoto, la culpa toda era de los cristianos, que despreciaban a los dioses paganos, y por todas partes se grita: los cristianos a los leones. Nerón tuvo la responsabilidad de haber iniciado la absurda hostilidad del pueblo romano, más bien tolerante en materia religiosa respecto de los cristianos. La ferocidad con la que castigó a los presuntos incendiarios no se justifica ni siquiera por el supremo interés del imperio. Episodios horrendos, como el de las antorchas humanas rociadas con brea y dejados ardiendo en los jardines de la colina Opio, o como aquel de mujeres y niños vestidos con pieles de animales y dejados a merced de bestias feroces en circos, fueron tales que suscitaron un sentido de compasión y de horror en el mismo pueblo romano. Entonces, sigue diciendo Tácito, se manifestó un sentimiento de piedad aún, tratándose de gente merecedora de los más ejemplares castigos, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo, Nerón. La persecución no terminó en aquel fatal verano del 64, sino que continuó hasta el año 67. Entre los mártires más ilustres se encuentran el príncipe de los apóstoles crucificado en el circo neroniano, en donde hoy está la Basílica de San Pedro, el apóstol de los gentiles San Pablo decapitado en el Aquae Galbie y enterrado en la Vía Ostiense. Después de la fiesta de los dos apóstoles, el nuevo calendario quiere celebrar la memoria de los numerosos mártires que pudieron tener un lugar especial en la liturgia. Queridos hermanos, hoy en Santos y Conversos, un espacio especial, reconocimiento por su entrega heroica y amor a la Iglesia, los primeros mártires de la Santa Iglesia Romana, perseguidos y martirizados en Santos y Conversos.
En el chiste, chiste, chiste. Un muchacho quiere sacar a bailar a una muchacha que siempre pues vienen acompañadas por sus amigas. Buenas tardes, linda, hermosa. ¿Me concede esta pieza, por favor? La muchacha pues quiere bailar, ¿verdad? Pero le dice, sí quiero bailar, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién va a sacar a mi amiga? Ah, no te preocupes, no te preocupes, eso tiene solución. Seguridad, seguridad, saquen esta fea. En curiosidades, Cristo continúa vivo. La muerte de Jesús en la cruz parecía que iba a ser la victoria de los poderosos, pero no fue así. Dios Padre resucitó a Jesús y en él triunfaron el amor y la justicia para todos los hombres, porque siendo Dios se hizo como uno de nosotros, humilde, servicial, entregado a los hombres hasta dar su propia vida. Por eso Dios lo resucitó y le dio el nombre de Señor, al que todo el mundo proclama y reconoce como Mesías y Salvador. La resurrección de Jesús es la victoria de la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia y la opresión, el amor sobre el odio, la libertad sobre la esclavitud y la dominación, la paz sobre la violencia, la gracia sobre el pecado, luz sobre la oscuridad y las tinieblas. Es la liberación de toda opresión, de toda injusticia, de todo pecado, que podamos vivir todos como hermanos. Cristo está vivo, continúa vivo, presente en medio de nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? En su palabra. Ahí está. Hay que leer y conocer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En la Sagrada Eucaristía, en la proclamación de su palabra, pero también en su cuerpo y su sangre. Ahí está completito. Debemos adorarlo. Si comulgas, ¿cuánto hace que no? ¿Por qué has dejado de hacerlo? ¿Visitas al Santísimo? ¿Por qué? Date oportunidad y verás cómo tu vida cambia. También Cristo permanece vivo en los que se reúnen en su nombre, o sea, en las personas de los pastores consagrados, enviados, en los más débiles, en los pobres de nuestra sociedad, en la iglesia, en las piedras vivas que somos tú y yo, unidos a la cabeza de este cuerpo maravilloso. Cuerpo de la iglesia, Cristo es la cabeza. Y también está presente vivo en todos los que luchan por cambiar esta situación injusta, por un mundo más digno, más humano, más cristiano. Muchos de ellos mártires también. Hermanos, en esta oportunidad, Cristo sigue vivo. ¿Estás consciente de ello? ¿Está vivo en tu corazón? En la buena onda de hoy es importante y conveniente que ayudemos a las nuevas generaciones a respetar lo sagrado, a cuidar su presencia en la Santa Misa. He notado en muchos momentos en la misma misa que algunos niños pequeños, jóvenes o adolescentes se quedan sentados cuando debemos estar de pie. Y a veces es impresionantemente visible porque todo mundo está de pie, menos uno, menos dos. Un niñito de cualquier edad, la que tú quieras. Obviamente no es bebé, ¿verdad? Estamos hablando de 7 para arriba mejor. O un adolescente o un joven. Se queda sentado. Obviamente con una actitud de no querer estar, con una actitud de flojera, con una actitud de no conectarse con lo que está sucediendo en la Santa Misa. Yo a veces con autoridad, por supuesto, y con caridad, les invito a los padres que les digan a sus niños, levántate. Me han tocado decirles a muchos, talita cum, niña, levántate, ¿no? Sí, porque todos estamos de pie. Ponte de pie en lugar sagrado, en la misa. Solo una chavita, ¿verdad? Se me puso un poquito rebelde y decía, no. Y yo le decía, sí. Con mucho cariño, ¿verdad? Le dije, pues te esperamos hasta que te levantes. Ya se levantó, milagro, sí se puede levantar. Aquí podemos caer en el riesgo, ¿verdad? De si es una persona que no puede levantarse, que a lo mejor está enferma.
hay que tener el espíritu, ¿verdad? Checar un poquito, ser un poquito caritativos, por eso con amor invitarlos. Pues la chica finalmente se puso de pie y yo explicaba en la misa que donde vayamos hay reglas que tenemos que respetar. Así nos paremos a donde vayamos. Aquel chavo que decía, no me gusta que me manden, pues estás fregado, mano, porque en cualquier lado hay una autoridad. Yo tengo una autoridad, tú tienes una autoridad, siempre la vamos a tener. Y tenemos que aprender a obedecer, ¿verdad? So pretexto de los derechos humanos ya no se les puede pedir. No, sí. Claro que sí, en cualquier lado se les tiene que pedir, respeten la ley, respeten el orden, lo que se pide, lo correcto, por el bien de su formación y de la sociedad y del mundo entero. Gracias a Dios la mamá me apoyó y le dijo, sí, hija, levántate, ¿verdad? Porque a veces hasta los papás se ponen al tiro y dicen, no, que haga lo que quiera. ¿Qué será de nuestro mundo si hacemos lo que queremos? En la buena onda les invito, ¿verdad? A que no importa que esté pequeñito el niño, le digan, levántate, para que desde pequeñito sepa respetar lo sagrado. Y evitemos esa pena de tener que decirlo nosotros, los pastores, sino sus papás, ¿verdad? Póngase de pie, pequeñito, si está inquieto, sálgase tantito con él a jugar, cómprele un dulce, hasta un juguete se vale. Pero que pueda, sepa que la casa de Dios es sagrada. Nosotros lo aprendimos bien, lo podemos seguir enseñando. Recibamos la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga siempre a todos ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes. Recuerden que no es regaño, es amor puro. Y también en este sentido, no se les olvide darle like a todos los videos, compartir para que se conozca esta herramienta, y les agradecemos su tiempo y su suscripción aquí en Espíritu Canal. Un abrazo a todos. Algunos han hecho comentarios, otros nunca han hecho comentarios. Los invitamos a que lo hagan, a que nos externen su sentir y pensar de nuestro trabajo, y si quieren también aportar y decir. Seguimos invitando a las personas que quieran hacer una intención, pedir por alguien, lo podemos poner también aquí. Un abrazo para todos. Soy el Padre Jorge Arturo.